Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca creí en el destino, pero cuando todo lo que conoces se tambalea, empiezas a cuestionarlo. Si te estás preguntando cómo terminé aquí, en medio de esta pesadilla que aún me persigue, déjame contarte. Conocí a Marta en la universidad. Ambos compartíamos una fascinación por el arte, pero algo en ella siempre fue diferente. Tenía una pasión ardiente por todo lo que tocaba, pero nunca había dejado que nada la desbordara. Hasta que terminó la carrera y el mundo real la golpeó con toda su brutalidad. El título en Historia del Arte que obtuvo se convirtió en un papel inútil y la única oferta que pudo encontrar fue un puesto en un supermercado local. Aún lo recuerdo, cómo me decía entre risas forzadas que al menos la comida no se me escaparía entre los dedos. Pero yo sabía que estaba preocupada, que ese trabajo no era más que un parche temporal, mientras veía cómo sus sueños se desmoronaban. Las deudas crecían, las oportunidades escaseaban, y los días se convertían en una rutina sin fin de pagos atrasados, cartas de cobro y promesas vacías. Marta nunca fue alguien que se rindiera fácilmente, y aunque no lo dijo en voz alta, su desesperación era palpable. Una tarde, mientras tomábamos café, me confesó lo que había hecho. Jack, he encontrado algo que podría cambiar todo. Aquello me heló la sangre, pero antes de que pudiera decir algo, ella me interrumpió. No quiero juzgarme. No sé cómo llegué a esto, pero necesito que me escuches. Era como si ya se hubiera convencido de que la única salida era esa. Me contó sobre un sitio en la Deep Web, uno llamado Dripping Red Fantasies. Cuando lo mencionó, no pude evitar una mezcla de escepticismo y miedo. La Deep Web es el lugar de rumores, de historias aterradoras, de cosas que mejor no se tocan. Pero Marta, en su desesperación, no parecía ver el peligro. No es lo que piensas, Jack. No hay nada sexual. Todo está basado en un fetiche de sangre. Ellos no buscan desnudez, solo algo diferente, algo peculiar. Yo pensaba que Marta había perdido la cabeza. ¿Cómo podía estar involucrada en algo tan oscuro y peligroso? Pero me callé. No quería perderla. No quería que se sintiera sola. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, le pregunté, ¿qué estás buscando allí? Y Marta, con su voz quebrada, me dio una respuesta que jamás olvidaré. Una oportunidad, una manera de salir, un escape. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Marta me dijo que estaba registrada en el sitio, que había comenzado a crear contenido para una audiencia, que pagaba generosamente por algo tan extraño como lo que ofrecían allí. Sangre. Pero no sangre como uno podría pensar. No sangre que brota de heridas abiertas. No. Era algo más perturbador, más inquietante. Se trataba de lo que ellos llamaban performances. La gente pagaba por ver a chicas que con una aguja en mano perforaban su piel, dejando caer gotas de sangre, o jugaban con la sangre falsa en rituales extraños. Los videos que Marta me mostró eran inquietantes, pero ella parecía tan fascinada, tan atraída por la idea de ganar dinero rápidamente, que me resultaba imposible disuadirla. Yo le pedí que se alejara, que saliera de allí antes de que fuera demasiado tarde, pero ella ya había caído en la trampa, en la promesa de una vida mejor. A medida que pasaban las semanas, Marta se sumergió más en ese mundo, y algo en su actitud cambió. Cada vez que la veía, había una inquietante sombra en su mirada. A veces, se quedaba horas frente al ordenador, analizando nuevos videos, ajustando las reglas de su perfil. Se convirtió en algo más que un trabajo. Era una obsesión, y yo lo sabía. Pero lo que no sabía era que la situación se pondría peor, mucho peor. Una tarde de febrero, Marta me llamó, su voz distorsionada por el pánico. Jack, no sé qué hacer. Me están pidiendo cosas cada vez más raras, más violentas. A través de su teléfono, podía escuchar el temblor en su voz, esa sensación de estar atrapada en algo que no podía controlar. Me contó que, en su perfil, había comenzado a recibir solicitudes personalizadas. La mayoría eran raras, pero había algunas que realmente la perturbaban. Hasta que un día llegó una solicitud que no podía ignorar.
Un usuario llamado Bloody Tiger le había ofrecido una suma absurda de dinero a cambio de algo aún más retorcido. Quería ver a Marta, no solo perforando su piel, sino sumergiéndose en su propia sangre, luchando con ella, revolcándose en su propio dolor. Un juego macabro, una fantasía grotesca. El dinero que ofreció era mucho más de lo que Marta había ganado en todo el tiempo que llevaba en la plataforma. En su mente, la tentación era demasiado fuerte, pero algo en su corazón le decía que debía rechazarlo. Lo hizo. Respondió al mensaje diciéndole que nunca haría algo así. Pero Bloody Tiger no aceptó el no por respuesta. La persiguió, le mandó mensajes, le ofreció más dinero. Marta comenzó a temer por su seguridad. Ella sabía que las personas en ese mundo podían ser peligrosas, pero jamás pensó que un simple rechazo le costaría tan caro. Una noche, Marta terminó su transmisión, cansada, agotada por las solicitudes y el estrés. Estaba a punto de apagar su computadora cuando un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Desnúdate. Hazlo ahora. Nadie te va a salvar. El mensaje era claro, y el dinero ofrecido era mucho más grande de lo que Marta había recibido nunca. Aunque al principio lo ignoró, algo en su interior cambió cuando vio que la cantidad subía a varios miles de dólares. Sin pensarlo, se negó, frustrada por la solicitud morbosa. Pero Bloody Tiger no fue tan fácil de disuadir. Justo antes de cerrar la transmisión, Marta vio un pago de $5,000. El mensaje que vino después la paralizó. Te acabo de dar la mejor paga de tu vida. ¿Por qué no lo haces? Vamos, confía en mí. Te va a gustar. Era demasiado dinero, pero Marta sabía que tenía que decir no. Decidió cortar la transmisión antes de ceder, pero fue demasiado tarde. Bloody Tiger ya no era un simple espectador. Estaba decidido a conseguir lo que quería, y si no era por medios virtuales, lo haría de otra manera. Marta apagó el ordenador y se fue a dormir, pero algo la inquietaba. El miedo le recorría las venas. Cuando despertó al día siguiente, la casa estaba vacía, la luz apagada. De repente, la puerta se abrió con un golpe sordo. Unos pasos resonaron en el pasillo. Marta apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió unas manos frías y fuertes envolverse alrededor de su cuello. Alguien había entrado. Bloody Tiger estaba en su casa. El terror que Marta sintió ese día es algo que nunca podré describir completamente. Él no estaba allí por el dinero. Estaba allí porque quería que Marta pagara por su rechazo, por no haber aceptado su oferta. Con una sonrisa macabra, la amenazó y comenzó a despojarla de su libertad. Uno de los momentos más horribles de su vida. Pero lo que siguió después fue mucho peor. No solo la atacó físicamente, sino que la sometió a una tortura psicológica que la dejó marcada para siempre. Lo que ocurrió después es una historia de salvación. Una historia que terminó con una llamada de auxilio, la policía entrando a su casa y el milagro de la intervención de su antigua jefa, quien, al darse cuenta de lo que ocurría, no dudó en tomar acción. El hombre, John Peaser, conocido en la web como Bloody Tiger, fue arrestado, pero la marca que dejó en la vida de Marta no se borrará tan fácilmente. 3 años después, Marta vive con el peso de sus decisiones, con una lección que aprendió a costa de todo lo que conoció como seguro y controlado. Ya no está en ese mundo oscuro, ya no busca la salida fácil. Y mientras tanto yo aprendí que, aunque uno crea tener el control, la web es un laberinto donde las sombras acechan, esperando a consumir a los desprevenidos. El precio del silencio es alto, y algunas veces la oscuridad de la web tiene un precio que no vale la pena pagar. Si te ha impactado la historia de Marta y te ha hecho reflexionar sobre los peligros ocultos en las sombras de la web, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que te mantendrán al borde del asiento. Gracias por estar aquí. Siempre había creído que la Deep Web era solo un mito urbano, un cuento de terror exagerado, un lugar de sombras del que se hablaba en foros, películas y relatos que nunca parecían tener bases en la realidad. Los misterios, los rumores, las leyendas sobre lo que se podía encontrar allí
Eran como ecos lejanos de algo que, en mi mente, era más bien un lugar al que solo acudían personas locas o peligrosas. Pero entonces, un día, la curiosidad venció mi sentido común y decidí investigar por mi cuenta. ¿Qué tan real podría ser todo eso? ¿Realmente existían los oscuros rincones del Internet de los que tanto se hablaba? Decidí que debía averiguarlo. La primera sorpresa fue lo fácil que fue acceder a ese mundo. No necesitaba más que un navegador especial, Tor, y en un par de minutos ya estaba dentro. Mi computadora me mostró una interfaz de aspecto sencillo, casi aburrida. No había ningún tipo de advertencia ni señal que me alertara sobre el peligro al que me estaba enfrentando. Al principio, todo parecía inofensivo. Encontré foros, sitios, hasta imágenes extrañas, pero nada realmente perturbador. Era como un espacio sin reglas, sin filtros, donde las sombras se mezclaban con la oscuridad de Internet. Me sentí como un explorador entrando en una tierra desconocida, pero sin la conciencia del verdadero peligro que estaba corriendo. Recuerdo que, en uno de esos foros, algo llamó mi atención. Un post en el que alguien ofrecía un beneficio de 0 si tenías un pariente rico. Lo primero que pensé fue que eso tenía que ser una broma. ¿Cómo alguien podría creer en algo tan absurdo? Pero por alguna razón, mi mente comenzó a dar vueltas sobre ello. Tenía un tío que había hecho su fortuna en negocios, algunos oscuros, que siempre habían estado al margen de la ley. Estaba seguro de que él nunca tendría problemas. Siempre estaba protegido. Nunca había sido vulnerable. Así que, sin pensar en las consecuencias, lo ingresé. Su nombre, su dirección, algunos detalles más que ni siquiera comprendía bien. Era como un juego, algo sin importancia, algo inofensivo. Al menos así lo creí. Apagué la computadora, me fui a dormir y dejé de pensar en ello. Todo parecía normal. El día siguiente llegó con el bullicio de la universidad, con los mismos rostros, con la misma rutina. Incluso vi a Isabela, mi novia, quien me saludó con su cálida sonrisa, ajena a la inquietud que comenzaba a nublar mi mente. Traté de seguir con mi vida, pero algo dentro de mí ya estaba inquieto, como si una sombra me siguiera sin que pudiera quitarla de encima. Esa noche, mientras veía una serie, sentí la necesidad de revisar mi correo. No sé por qué, pero algo me empujaba a hacerlo. Y fue entonces cuando lo vi, un video. Al principio, pensé que era una cadena de correos no deseados, hasta que al abrirlo, la sangre se me heló. En las imágenes vi a mi tío y su esposa atados, en un lugar oscuro, con rostros aterrados. La imagen se congeló en mi mente como una fotografía imposible de borrar. Los secuestradores estaban pidiendo un rescate y, en su voz, no había ni un atisbo de duda. Las palabras eran claras, inquebrantables. Si no pagas, las consecuencias serán mucho peores. No entendí lo que eso significaba en ese momento, pero pronto lo descubriría. Cada día que pasaba, la angustia crecía. Los mensajes de los secuestradores no solo se volvían más agresivos, sino que los videos que enviaban mostraban escenas cada vez más grotescas, más dolorosas. Mi tío y su esposa estaban siendo torturados, humillados, y todo era mi culpa. Yo había abierto la puerta a su sufrimiento, sin siquiera darme cuenta del abismo al que los estaba empujando. La culpa me devoraba, me ahogaba en su peso, y no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Mi familia, en su desesperación, reunió el dinero para pagar el rescate. Pero, aunque lograron salvar a mi tío, el costo fue mucho más alto de lo que cualquiera imaginó. La tensión, el miedo, el estrés, todo eso desgastó a mi tía de una manera irreversible. Durante el proceso del rescate, sufrió un colapso. La vi caer, y con ella, un pedazo de mi alma también se rompió. Mi tío, cuando finalmente fue liberado, ya no era el hombre fuerte y orgulloso que había sido. Estaba roto, vacío, mirando al mundo como si ya no quedara nada de él. No podía mirarlo a los ojos. No podía soportar la mirada de alguien que ya había perdido todo. Alguien cuya vida había sido destrozada por una decisión estúpida, por una acción imprudente. Pasaron los días, pero la pesadilla no terminó. Mi vida se desmoronó lentamente. Cada correo extraño, cada llamada desconocida,
Cada ruido en la noche me helaba el alma. Había algo en mi interior que me decía que los secuestradores no solo conocían a mi familia, sabían quién era yo, sabían todo sobre mí, y el miedo se instaló en mi vida de una manera que nunca antes había experimentado. Sabía que nunca estaría a salvo, que cualquier momento podría ser el último. El terror me seguía a todas partes, se metía bajo mi piel y me hacía pensar que todo lo que había hecho se iba a cobrar factura. A cada instante sentía que alguien estaba vigilándome. Cualquier ruido en mi teléfono o en mi puerta era motivo suficiente para que mi corazón se acelerara. La paranoia comenzó a invadir cada rincón de mi existencia. Estaba atrapado en mi propia mente, en la cárcel de mi error. No podía escapar de la culpa. No podía dejar de pensar en las consecuencias de lo que había hecho. La gente que se pierde en la Deep Web no solo pierde su anonimato, pierde su humanidad, su seguridad, su vida. En esos momentos recordaba algo que había leído en un foro. La Deep Web no es un juego, no es un lugar donde puedas ir a jugar a ser el héroe. Ahí se juega con la vida y las reglas no las haces tú. Esa era la cruel verdad que me había costado entender. La Deep Web no es solo un lugar para navegar en busca de lo prohibido. Es un agujero negro donde las almas se pierden, donde la gente hace cosas impensables, cosas que destruyen vidas por diversión, por dinero, por poder. Y lo peor de todo es que es tan fácil caer. Un pequeño error, una decisión equivocada, y te arrastra. Mi relación con Isabela comenzó a deteriorarse. Ella nunca supo toda la verdad. Nunca supe cómo explicarle lo que había hecho, y temía que si lo hacía, la perdería para siempre. Ya no podía mirarla sin sentirme como un extraño, como alguien que había cambiado para siempre. El miedo de que alguien llegara a descubrir la verdad me mantenía prisionero. Cada vez que me miraba al espejo, veía una versión de mí mismo que ya no reconocía. Pero el peor de los miedos era saber que, en cualquier momento, esos hombres que habían hecho tanto daño a mi familia podrían estar buscándome. Podían estar siguiéndome, esperando el momento perfecto para hacerme pagar por lo que había hecho. La amenaza nunca se fue. Viví durante semanas con la sensación de que no podía confiar en nada ni en nadie. Hoy, después de todo, me doy cuenta de algo. Lo que comenzó como una simple curiosidad, una exploración en busca de un poco de adrenalina, se convirtió en una pesadilla interminable. La Deep Web no es un juego, es un lugar que juega con las vidas de las personas. Y nunca sabes cuándo te vas a convertir en la pieza en el tablero de alguien más. Mi historia es una advertencia, una lección sobre lo fácil que es perderse en un mundo donde las reglas no existen. Y aunque nunca podré borrar lo que hice, al menos puedo compartirla con ustedes, para que no repitan mi error. Porque créanme, la oscuridad de la Deep Web es mucho más real de lo que cualquier historia pueda contar. Te contaré mi historia con la esperanza de que sirva como advertencia para aquellos que buscan en las sombras de la red algo que ni siquiera entienden. Mi vida, hasta cierto punto, fue normal, llena de las típicas inquietudes de un joven sin grandes responsabilidades. Mis amigos y yo vivíamos por las noches, buscando diversión, buscando maneras de ganar dinero fácil. No teníamos grandes aspiraciones, solo queríamos vivir el momento, disfrutar sin pensar demasiado en el mañana. Siempre me consideré curioso, a veces incluso de manera peligrosa. Como muchos jóvenes, sentía que todo lo que era ilegal o clandestino tenía algo de fascinante, algo que me empujaba a descubrir más, a empujar los límites de lo conocido. Fue en una de esas noches cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó con un simple clic. Había oído hablar de la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet donde las reglas no existían y las personas jugaban con cosas que el resto de la sociedad consideraba tabú. Era el tipo de lugar al que solo los valientes se atrevían a adentrarse. Pero la curiosidad me impulsaba más que el miedo. Pensé que al menos podría encontrar algo interesante, algún mercado de piratería o algún código encriptado para hackear algo divertido. De pronto, mientras navegaba sin rumbo, me topé con algo que captó mi atención de inmediato. Un anuncio simple, casi anodino. Compro sangre. Pago en bitcoins.
La oferta era absurda, incluso bizarra, pero lo que me atrapó fue la cantidad. Más de $1,000 por litro de sangre. Todo el anuncio parecía una burla, una trampa de algún tipo, pero algo dentro de mí no podía evitar darle una oportunidad. ¿Qué tan difícil podría ser, verdad? 1 litro de sangre y todo pagado en bitcoins, una criptomoneda que en ese entonces aún me parecía algo misteriosa, pero prometedora. Mi impulso fue inmediato. Envié un mensaje con la esperanza de que fuera alguna broma o una especie de experimento social. Para mi sorpresa, la respuesta llegó casi al instante. El tipo del anuncio era educado, demasiado educado. No era lo que esperaba. En lugar de burlarse o responder con evasivas, aceptó mi propuesta rápidamente. La oferta fue aún más atractiva. 500 mililitros de sangre por $500. Fue como si todo estuviera alineado. Pensé en todo lo que podría hacer con esa cantidad de dinero, en todo lo que podría disfrutar sin esfuerzo alguno. Me envió un enlace a Amazon para que comprara un kit casero para extraer sangre. Parecía completamente legítimo. En ese momento, mi juicio estaba nublado por el deseo de dinero fácil. La idea de la sangre me resultaba extraña, pero más allá de eso, todo parecía tan sencillo. La transacción sería rápida y nadie se enteraría. ¿Qué podría salir mal? En los días previos a la entrega, mi mente estaba en constante conflicto. Había algo raro en todo esto, pero la codicia podía más que mis dudas. Cuando llegó la noche, dejé el frasco con la sangre en la puerta de mi vecino. No quería estar demasiado involucrado. Pensé que, al hacerlo de esta manera, me aseguraba de no vincularme con un extraño. Dejé el frasco allí, esperando que el intercambio fuera rápido y sin problemas. Pero lo que sucedió esa noche fue lo que nunca podría haber imaginado. Una camioneta negra se detuvo frente a la casa de mi vecino. Un hombre alto, casi 2 metros, salió del vehículo. Llevaba una gabardina negra y un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro. Me sentí incómodo, como si hubiera algo profundamente equivocado en todo eso. El hombre se acercó al frasco y, para mi horror, lo destapó y bebió la sangre allí, en plena calle, como si fuera lo más natural del mundo. La escena era repulsiva, como sacada de una pesadilla. Mi estómago se revolvió, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Recibí un mensaje en mi celular. Gracias por el delicioso frasco. La próxima vez, 1,5 litros. La oferta era más tentadora que nunca, pero algo en mi interior comenzó a gritar. El hombre no era solo un comprador extraño. Había algo siniestro en su comportamiento. Sin embargo, la tentación del dinero fácil me empujó a aceptar. Le respondí rápidamente, prometiéndole que cumpliríamos con su petición. La semana siguiente fue un infierno para mí. La culpa me devoraba. Las imágenes del hombre bebiendo la sangre no dejaban de aparecer en mi mente, pero, a pesar de mi ansiedad, el dinero fácil seguía pesando más. El día del segundo intercambio llegó. Dejé el frasco nuevamente en la puerta de mi vecino. Esta vez, el hombre apareció con más rapidez que nunca. Lo vi recoger el frasco, pero algo en su comportamiento era diferente. No bebió la sangre en la calle, como lo había hecho la última vez. Estaba más apresurado, como si estuviera huyendo de algo o, peor aún, como si tuviera un plan más oscuro en mente. Esa noche, el mensaje llegó. 2 litros para la próxima semana. Mi corazón se detuvo por un instante. Esa cantidad era peligrosa, incluso mortal. No podía hacer eso. No debía hacerlo. Respondí, tembloroso, diciéndole que no podía. Pensé que lo entendería, que aceptaría mi negativa. Pero su respuesta fue fría, casi mecánica. Encuentra la manera de cumplir con mi pedido o las consecuencias serán desagradables. Lo que vino después fue un caos del que no puedo hablar sin que mi cuerpo tiemble de terror. El día de la entrega, ya no podía respirar de la ansiedad. No estaba preparado para lo que sucedió. Vi cómo la camioneta negra se detenía frente a la casa de mi vecino. Esta vez no había frasco esperándolo. El hombre bajó del vehículo y se dirigió directamente a la puerta de mi vecino. Toqué el timbre y cuando mi vecino abrió, el tipo lo agarró por el cuello con una fuerza sobrehumana. Los gritos fueron desgarradores, pero lo peor aún estaba por venir. La policía llegó tarde, demasiado tarde.
Cuando entraron en la casa, encontraron una escena que parecía sacada de la mente de un psicópata. El hombre había mutilado a mi vecino de una manera brutal, casi ritualista. Pero lo más macabro fue lo que dejaron en la ventana. La cabeza de mi vecino, colocada de manera macabra, con una nota escrita en sangre que decía: 2 litros para la semana que viene. La noticia se esparció como un incendio. La comunidad no podía creer lo que había sucedido. La policía arrestó al hombre, pero el daño ya estaba hecho. Yo, que creí que estaba a salvo, me di cuenta de que estaba marcado. Algo en su mirada, algo en su actitud, me decía que esto no había terminado. La amenaza final llegó días después, en forma de un mensaje escalofriante. Nos veremos pronto, y la próxima vez no habrá frasco, Jack. Desde ese momento, la paranoia se apoderó de mí. Cada noche, los ruidos extraños, los pasos en la calle, me hacían saltar del susto. Miraba por la ventana con temor, preguntándome si ese hombre regresaría. Pensaba en el precio que pagué por mi codicia y en el precio que aún podría estar por venir. Cada día es una batalla contra el miedo, contra la culpa que me consume y la sensación de que la próxima vez no estaré tan seguro de poder escapar. Te lo digo ahora, porque si estás pensando en buscar algo en las sombras de Internet, recuerda que hay cosas que es mejor no descubrir. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Yo lo aprendí a un precio demasiado alto. La primera vez que escuché hablar de Silk Road no fue de un amigo cercano, sino de un tipo que conocí en un bar, un lugar al que nunca debía haber ido. Era un bar oscuro, con poca luz y más sombras que gente. Él no parecía a alguien que fuera a hacerme daño. De hecho, tenía algo de carisma, una especie de aura de confianza que atraía a la gente. Una de esas personas con la que siempre acababas hablando, aunque no quieras. Si realmente quieres lo que buscas, me dijo mientras me pasaba un papel con una dirección que no entendí en ese momento. Puedes encontrarlo en la red oculta. Silk Road está en un lugar donde nadie puede encontrarte, y si sabes cómo navegar, todo es posible. La sensación que me invadió entonces fue extraña. Por un lado, era la oportunidad que había estado esperando, conseguir lo que necesitaba sin las barreras y restricciones de la vida normal. Por otro lado, algo en su tono, algo en sus ojos, me decía que era un camino peligroso, uno del que tal vez no podría regresar. Esa misma noche instalé Tor, el navegador que me permitiría llegar allí, y con cada clic sentía como si me estuviera adentrando en un territorio desconocido, oscuro y sin ley. Tor no era como cualquier otro navegador. Te ocultaba, te disfrazaba, te hacía invisible, como si fueras un espectro navegando a través de las capas profundas de la red. Recuerdo perfectamente cómo me sentía al acceder a Silk Road por primera vez. Era como estar en una sala secreta, una habitación llena de puertas cerradas, y cada puerta llevaba a un rincón oscuro y prohibido del mundo. Cada mercado en esa página era como un pequeño rincón de un vasto imperio clandestino. La sensación de poder era abrumadora. Ahí estaba, en un mundo paralelo donde los límites de la ley no existían. Mi mente estaba completamente absorta en la idea de que podía conseguir lo que quería, que por fin podría obtenerlo. Así que publiqué mi anuncio sin pensarlo demasiado. Hola, busco hongos. Responderé a cualquier oferta. Era tan básico, tan ingenuo, pero ahí estaba, una pequeña chispa en ese oscuro universo. Pasaron días y nada, ningún mensaje, ningún contacto. La desesperación comenzó a instalarse. Sentí como si estuviera esperando a un fantasma. ¿Me había engañado el tipo del bar? ¿O estaba simplemente demasiado tarde? No lo sabía. Pero entonces, como si todo fuera parte de un plan, un mensaje apareció en mi bandeja. Tengo lo que buscas. Contáctame en privado. No entendía cómo, pero lo sentí de inmediato. Algo dentro de mí se activó, una mezcla entre emoción y miedo. ¿Qué diablos estaba haciendo? Pero no podía parar, ya estaba demasiado involucrado. Empecé a negociar. La oferta parecía legítima, demasiado buena para ser real, pero la confianza era lo único que tenía en ese momento. Me pidió el pago en Bitcoin, una moneda que aún me parecía extraña. Pero en ese entonces,
Se hablaba mucho de ella. Ya no era solo el anonimato, ahora era el futuro. En ese instante sentí que estaba haciendo historia, que estaba involucrándome en algo grande, algo mucho más grande que yo. Me costó un par de días entender cómo funcionaba todo, cómo convertir mi dinero a Bitcoin, cómo enviar la cantidad correcta a la billetera. Era confuso, era extraño, pero parecía funcionar. Así que envié mi pago y esperé, con esa sensación de anticipación mezclada con la duda. Todo está en orden, me dijo el vendedor. Te enviaré la mercancía dentro de una semana, en entregas escalonadas. Así te aseguro que no habrá problemas. Confía en mí, será seguro. La espera fue agonizante, pero lo peor llegó cuando nada llegó. Al principio, traté de mantener la calma. Una semana de retraso no era para tanto. Pero cuando la segunda semana pasó sin noticias, comencé a sentir el peso de la ansiedad. Nada. Ninguna notificación, ningún envío, ninguna actualización. Mi contacto desapareció de mi lista de contactos de Silk Road. Desapareció como si nunca hubiera existido. Nadie respondía a mis mensajes. Mi dinero, mi salvación, se había ido. Estaba estafado. Lo peor de todo, lo que me consumía por dentro, no era solo la pérdida de dinero, sino el hecho de que dependía de esa mercancía. Necesitaba ese dinero para pagar las facturas, para salir adelante. Mi vida estaba a punto de desmoronarse. Estaba al borde de perderlo todo. Decidí hacer lo único que podía hacer, escribir una reseña. Este tipo es un estafador. No compren con él. Les robará su dinero. Lo escribí con rabia, con desesperación, con una mezcla de impotencia. Necesitaba que alguien supiera lo que había pasado, que alguien no cayera en la misma trampa. Pero lo que sucedió después, eso fue lo que me heló la sangre. Al día siguiente, mientras revisaba mi publicación, vi algo extraño. Un nuevo mensaje, una respuesta que decía: vi tu reseña sobre el estafador. También tuve problemas con él. Quiero que sepas que ya tomé cartas en el asunto. Era un mensaje de alguien que, aunque no me conocía, parecía entender lo que había pasado. El mensaje continuaba: he usado una cuenta alternativa para venderle varias onzas de MDMA. Sin embargo, lo que le envié fue un cuarto de libra de azúcar, acompañado de una nota que decía: lo siento, no tengo lo que buscas, pero aquí tienes lo que mereces. No podía creer lo que estaba leyendo, pero la respuesta no terminó allí. El tipo me preguntó: ¿quieres que le pase algo más? Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Era una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Qué tipo de personas interactúan en Silk Road? ¿Qué tipo de justicia existía en ese mundo? Era como si hubiera una especie de código no escrito entre los criminales, una forma de equilibrar las cosas. En ese momento me di cuenta de que había entrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Algo que no comprendía del todo. No quería involucrarme más. No quería más de esa oscuridad. Así que respondí simplemente: no. Un día después, el dinero que me había sido robado apareció en mi billetera de Bitcoin. Era como si todo hubiera sido una extraña pesadilla. El peso de la deuda desapareció. Mi alivio fue instantáneo, pero la sensación de que algo oscuro había quedado atrás nunca se desvaneció por completo. A partir de ese momento, algo dentro de mí cambió. Aprendí que la Deep Web no es solo un espacio digital, es un mundo paralelo, donde las reglas no son claras, donde las sombras se alargan y el anonimato se convierte en un refugio para los que operan en las sombras. Un lugar donde las reglas del juego pueden ser tan extrañas como la propia oscuridad que lo habita. Nunca volví a entrar en Silk Road. Nunca volví a buscar lo que me ofrecía, porque al final lo que aprendí es que en esos rincones ocultos de Internet, a veces el precio de lo que se busca es mucho más alto de lo que uno puede imaginar. Jamás imaginé que este día llegaría. En mi cabeza, la idea de contar lo que ocurrió esa noche siempre fue algo que preferiría olvidar, pero no puedo. Cada vez que cierro los ojos, las imágenes regresan, vívidas, como si el horror no hubiera cesado. Y aunque intento apartarlas, la realidad me atrapa una y otra vez. Era solo un juego al principio. Como cualquier otro pasatiempo tonto de adolescentes,
buscando algo que nos hiciera sentir vivos, como si estuviéramos cruzando una línea invisible. La Deep Web para nosotros era solo eso, un juego, un sitio oscuro, prohibido, un lugar que no entendíamos del todo, pero que nos atraía como una chispa a la gasolina. Nada de lo que vimos hasta esa noche nos había dejado marcas. Nada, hasta esa maldita página. Todo comenzó una noche cualquiera. La casa de Lucas estaba vacía, sus padres de viaje, lo que significaba que el lugar era nuestro para tomarlo. 5 chicos, una habitación y una computadora. Todo lo que queríamos era algo que nos hiciera sentir especiales, como si realmente estuviéramos tocando algo que nadie más podría ver. Así que, con la seguridad de la juventud y la ignorancia a cuestas, abrimos Tor y entramos a la Deep Web. Ya habíamos explorado antes, pero esa noche todo cambiaría. Reíamos mientras navegábamos, como siempre lo hacíamos. En cuanto nos aburríamos de los foros ridículos y los videos absurdos, Lucas, con su rostro iluminado por la pantalla, encontró un enlace raro. Lo marcó con un clic. No tenía descripción, solo un número, 187. ¿Qué podría ser eso? Pensamos que sería una broma o un truco barato. ¿Será otro video absurdo? Zrenia, bromeó David. Nadie en esa habitación, ni siquiera yo, sabía que estábamos a punto de cruzar una línea que jamás podríamos borrar. El video comenzó a cargar. La pantalla se oscureció por un segundo y luego apareció. Al principio no entendíamos bien lo que estábamos viendo. Era borroso, inestable, como si la cámara estuviera siendo movida de un lado a otro de manera improvisada. Un hombre atado a una silla, con la cabeza inclinada, parecía estar inconsciente. Alrededor de él, 5 figuras vestidas de negro, con máscaras que cubrían sus rostros, permanecían inmóviles. Nadie dijo una palabra. El ambiente se llenó de un silencio inquietante. Uno de los enmascarados se acercó a la cámara. Su voz, al principio distorsionada por una extraña interferencia, se fue haciendo más clara. Había algo en sus palabras que nos hizo detenernos, como si estuviéramos a punto de escuchar algo que no deberíamos. Hablaba de un juego. Nos dijo que eligiéramos un número, y en la pantalla apareció una lista de números, junto a una caja con bolas numeradas. «Elijan uno», dijo. Nos miramos entre nosotros, riendo nerviosamente, sin saber qué esperar. David fue el primero en romper el hielo. «El 5, just swing», dijo riendo. En la pantalla, un hombre con guantes sacó una bolilla con el número 5 y luego un papel que decía, «Córtale el cabello». Todos soltamos una risa tensa, pero en ese momento cuando uno de los enmascarados se acercó con unas tijeras y comenzó a cortar el cabello del hombre atado, algo cambió. Él no reaccionó, ni un gemido. Estaba demasiado tranquilo, como si no estuviera allí. Eso nos incomodó. Aún así, el juego continuó. El siguiente número fue el 7, y la hoja que mostraron decía, «Píntale la cara». Tomaron un marcador negro y comenzaron a dibujar en su rostro, haciendo gestos exagerados, como si fuera una broma. Nos reímos, pero ya no con la misma libertad de antes. Algo no estaba bien. Cuando Lucas eligió el siguiente número, el 3, el papel decía, «Dale un golpe». Todos nos congelamos. Uno de los enmascarados se acercó al hombre atado y con un movimiento rápido y preciso, le dio una bofetada. El impacto resonó en la habitación y el sonido de la piel chocando contra la carne se quedó flotando en el aire. El hombre gemía ahora, una reacción humana, dolorosa, y eso nos detuvo. Algo en el aire cambió. Seguimos, por alguna razón. Después vino el agua. Un balde se vació sobre su cuerpo, que tembló al contacto con el agua fría. La habitación se llenó de un pesado silencio, pero no podíamos apartar la mirada. No sabíamos si estábamos observando una especie de actuación o algo mucho más oscuro. El número 8 apareció en la pantalla y la hoja decía, «Hazle un corte en el brazo». En ese momento, la sangre ya no era una broma. Uno de los enmascarados sacó un cuchillo y lo hundió en el brazo del hombre atado. La sangre brotó, cálida, roja. El grito del hombre, desgarrador, nos heló la sangre. Sentí una oleada de pánico y náuseas. ¿Qué estábamos haciendo? ¿En qué nos habíamos convertido?
Detengámonos, dijo Gabriel, su rostro pálido, pero Lucas, con una expresión inexpresiva, insistió. Ya llegamos hasta aquí, solo un número más. Y así seguimos, como si estuviéramos bajo algún tipo de hechizo, eligiendo más números, cada vez con órdenes más crueles. Arrancaron uñas, sacaron dientes, cortaron carne. No había vuelta atrás. Algo dentro de nosotros se rompió, pero el miedo nos paralizó. El número 16 apareció. La hoja decía, córtale la cabeza. Todos nos quedamos en silencio. No podíamos creer lo que estábamos leyendo, pero no había duda. Ellos no dudaron. El hacha, grande y oxidada, apareció en las manos de uno de los enmascarados, y el hombre atado con los ojos llenos de terror trató de resistirse, de moverse, pero no pudo. Los enmascarados lo sujetaron con fuerza. La cámara enfocó su rostro mientras el hacha se levantaba. No pude apartar la mirada. La cámara se acercó al hombre, su respiración acelerada. El hacha cayó. El golpe fue seco. La cabeza del hombre rodó por el suelo. Su cuerpo colapsó. Un sonido sordo llenó la habitación. Y luego, gritos. Gritos que no venían de la pantalla, sino de nosotros, de mis amigos. Nos miramos, paralizados, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Lucas cerró la computadora de golpe, y el silencio nos envolvió. Nadie dijo una palabra, nadie se movió. La oscuridad de la habitación se sentó sobre nosotros, pesada, insoportable. Esa noche no hubo despedidas ni bromas. Salimos, uno por uno, en silencio. La sensación de lo que habíamos hecho, lo que habíamos presenciado, nunca nos abandonó. Pasaron los días y tratamos de olvidarlo, pero la culpa me carcomía por dentro. Comencé a revisar las ventanas antes de dormir, a mirar detrás de mí cada vez que salía. Empecé a sentir que alguien me observaba, que no estábamos solos. La paranoia me devoró. Un día Martín, uno de mis amigos, nos reunió en un café. Su rostro estaba pálido, lleno de terror. Había investigado sobre lo que vimos y descubrió algo que nos heló la sangre. Aquellos enmascarados no eran solo torturadores. Formaban parte de una red mucho más grande, algo que no podía ser explicado. El miedo se apoderó de nosotros. Dejamos de salir, de vernos, nos distanciamos, y cada vez que recordamos aquella noche, un escalofrío recorría nuestra piel. Si estás pensando en entrar a la Deep Web, piénsalo 2 veces. Hay cosas que no deberían ser vistas. Hay líneas que no deberían cruzarse. Porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Siempre he sido un tipo curioso. Desde que tengo memoria, me ha obsesionado lo que los demás consideran prohibido o peligroso. En la universidad, mis compañeros de clase pasaban el tiempo en fiestas, mientras yo me sumergía en los rincones más oscuros de Internet, la Deep Web. En 2012, la idea de explorar esos espacios clandestinos me parecía una aventura. A veces, las historias que escuchaba me mantenían despierto por la noche, pensando en lo que podía haber más allá de la superficie de la web. Pero cuando me adentraba, rara vez encontraba algo realmente aterrador. La mayoría de las veces era solo un montón de vendedores de cosas ilícitas o foros llenos de personas intentando ocultar sus identidades. Sin embargo, todo eso cambió cuando las criptomonedas comenzaron a ganar terreno. Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Y de repente, en algún momento de 2017, algo más se presentó. Algo oscuro. Algo que me llamó de una manera que no podía explicar. Las criptomonedas se convirtieron en un tema central de conversación, pero pronto me di cuenta de que no era solo el dinero lo que estaba en juego, sino algo mucho más misterioso. Mi objetivo inicial era sencillo: ganar dinero suficiente para pagar mis deudas estudiantiles. Pero pronto me vi atrapado en un mundo de especulación, decisiones erróneas y, por supuesto, en más de una estafa. A lo largo de los años, cometí casi todos los errores posibles. Envíos incorrectos de monedas, vender cuando el mercado estaba en su punto más bajo y, como no podía faltar, caer en un esquema de pump and dump que prometía ganancias rápidas. Pero, contra todo pronóstico, terminé con un saldo positivo.
Aprendí de mis errores, recuperé lo que perdí y seguí adelante. Pero una duda persistía, un pensamiento que no me dejaba en paz. ¿Qué hubiera pasado si hubiera invertido en Bitcoin cuando valía solo unos centavos? Fue un día lluvioso de principios de 2018 cuando todo cambió. Recibí un correo de Andrés, un viejo amigo de la universidad. Su nombre me hizo pensar en aquellos días pasados en los foros, explorando rincones olvidados de la web. Recordaba que él también compartía mi fascinación por las criptomonedas. Cuando vi el enlace que me enviaba, sentí un escalofrío. Era un sitio oscuro, no indexado en la Deep Web, donde se hablaba de una nueva criptomoneda. Lo raro no era que se estuviera lanzando una nueva moneda, sino el hecho de que todo el proceso parecía estar restringido a un nicho en la web más sombría. Algo no encajaba. La página tenía un diseño anticuado, algo sacado directamente de principios de los 2000, con colores desvaídos y tipografía genérica. Parecía una página que nadie usaría para algo serio. Pero entonces, lo que me atrajo fue el video que había en la página de inicio. Era lo primero que aparecía al entrar. Una habitación oscura, con una luz tenue en el fondo, un escritorio vacío y, en el centro de la pantalla, un hombre con una máscara blanca y una sudadera negra. Su rostro estaba completamente cubierto. Su voz, distorsionada, sonaba casi como un susurro. Cuando comenzó a hablar, sentí que un peso se instalaba en mi pecho. El tono de su voz era profundo, enigmático, casi hipnótico. Bienvenidos al futuro de las criptomonedas, comenzó. Lo que estamos a punto de presentar no solo cambiará la economía digital, va mucho más allá de eso. Con la ayuda de entidades sobrenaturales, vamos a crear una nueva forma de generar valor en el mundo de la blockchain. No es solo minería, es algo más. No entendía nada. ¿Entidades sobrenaturales? Me repetí, mientras veía cómo hablaba de fantasmas, seres de luz y conexiones energéticas. Empezó a explicar cómo ciertas criaturas del mundo espiritual podían ayudarnos a generar criptomonedas. No pedían nada a cambio, solo algo muy simple, que alquiláramos nuestros cuerpos por unas horas al día. Solo durante una hora. Eso es todo lo que necesitarán de ustedes. En ese tiempo, las entidades espirituales tomarán control de sus cuerpos y a cambio generarán monedas, bitcoins, más monedas de las que jamás imaginaste tener, dijo con una tranquilidad inquietante. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero no podía. Esto no tiene sentido, pensaba. ¿Cómo podría algo así ser posible? Pero en el fondo mi curiosidad estaba por encima de la lógica. ¿Era una broma? ¿Un experimento? Mi dedo se deslizó sobre el enlace al contrato. Tenía que saber más. El contrato era extenso, legalmente ambiguo, pero lo que más me perturbó fue su contenido: alquilar tu cuerpo. La duración podía ser entre 1 y 10 horas al día, con la promesa de que recibirías criptomonedas a cambio. Al principio lo ignoré, pero luego el miedo comenzó a entrar en juego. Decidí probarlo. Solo 1 hora, pensé. No podía ser tan malo, no tenía nada que perder. Lo firmé. Un error fatal. El primer día que trabajé para ellos, me desperté en un lugar que no reconocía. Mi oficina, pero yo no recordaba haber llegado allí. El reloj marcaba el mismo tiempo, pero algo en mí sabía que no era posible. Había perdido 1 hora. Esa sensación se convirtió en algo cotidiano. Cada vez que miraba el reloj, veía que el tiempo pasaba, pero yo no podía recordarlo. Pasaron los días y con cada episodio de desconexión, algo extraño comenzaba a suceder. Mis ahorros en criptomonedas se multiplicaban. No solo eso, comencé a encontrar objetos en mi casa que no recordaba haber comprado. Joyas, relojes caros, cosas que nunca había tocado. Y lo peor vino cuando empecé a notar detalles más siniestros, como esa vez que vi en las noticias que un vecino había sido robado. Yo tenía el dinero en mis manos, pero no recordaba haberlo obtenido. El caos se desató en mi vida. Las cámaras de seguridad de mi casa mostraban algo que me heló la sangre. Allí estaba yo, en la grabación, saliendo de mi casa. Regresando más tarde, con billetes en las manos. Estaba robando sin saberlo, sin control sobre mi propio cuerpo. Lo peor de todo era que el contrato lo permitía.
No había forma de cancelar lo que había comenzado. El terror no paraba. Durante esos episodios de desconexión, veía cosas en el borde de mi visión, sombras que no pertenecían a este mundo, figuras que se desvanecían en la oscuridad. Empecé a escuchar susurros, voces que no venían de nadie. Algunas veces los objetos en mi casa se movían solos, pero al mirar de nuevo, todo parecía estar en su lugar. Mi mente se desmoronaba poco a poco. Cuando busqué en el foro, descubrí que no era el único. Alguien más había escrito sobre un incidente similar. Un usuario decía que había despertado con sangre en las manos tras uno de esos episodios. No entendía cómo o por qué, pero sentí que algo mucho peor podría estar esperándome. Y ahí estaba, atrapado en un contrato que no podía romper. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Los seres de luz, o lo que sea que estuvieran usando mi energía, seguían tomando lo que querían. El precio era más alto de lo que jamás podría haber imaginado. La pregunta constante era, ¿qué pasaría si hubiera aceptado alquilar mi cuerpo por más tiempo? Ahora, con el tiempo agotándose, me pregunto si algún día podré escapar de este pesadillo digital. Los bitcoins siguen llegando, pero ya no tengo ganas de más. No me queda nada, solo preguntas sin respuestas. Hace aproximadamente 7 años, estaba atrapado entre la esperanza y la frustración. Estudiaba odontología en una de las universidades más prestigiosas de la Ciudad de México, pero la realidad del día a día era muy diferente a lo que esperaba. A pesar de que la universidad tenía una matrícula extremadamente baja, el acceso era tan competitivo que no todos los que lo intentaban lograban entrar. Yo había sido uno de los afortunados, y aunque la educación era de alta calidad, lo que no se veía era la falta de recursos materiales. Cada día, el sol aún no se asomaba cuando salía de mi casa para tomar el transporte público. 2 horas de viaje en el caos de la Ciudad de México, rodeado de gente que también luchaba por llegar a su destino. Al principio, los viajes largos no me molestaban, pero con el tiempo me di cuenta de que me robaban no solo tiempo, sino energía. La universidad se encontraba a las afueras, lo que empeoraba la situación. Y por supuesto, eso era solo el principio. La falta de recursos en la Facultad de Odontología era, sin duda, uno de los mayores obstáculos. Los materiales para practicar eran limitados, y los profesores se esforzaban por enseñarnos lo mejor que podían con lo que tenían. Las piezas dentales para las prácticas eran, en su mayoría, de mala calidad. No podías aprender bien si lo que tenías entre tus manos no reflejaba la realidad del trabajo odontológico. Y más aún, la práctica en seres humanos era casi inexistente. Cuando llegaba el momento de las primeras prácticas, la sensación de frustración se hacía palpable. Sabía que no podía avanzar solo con teoría y piezas de plástico. Necesitaba, como todos los demás estudiantes, dientes reales. La idea de practicar en personas vivas era, por supuesto, impensable, pero había rumores entre los estudiantes más avanzados, comentarios susurrados en los pasillos, que algunos estaban consiguiendo material de otra manera, por fuera de la universidad. No fue hasta un día, en el aula de una conferencia, que escuché por primera vez un susurro que me heló la sangre. Un compañero mencionó a otro estudiante de medicina que, a su vez, tenía un contacto para conseguir dientes humanos. Al principio pensé que era una broma, una exageración, pero algo en su tono me hizo dudar. No lo comenté con nadie, pero esa noche no pude evitar pensar en ello. ¿Sería verdad? ¿Estaría yo dispuesto a cruzar esa línea? Fue entonces cuando conocí a Pablo, un estudiante de la carrera de medicina, que me reveló un mundo que hasta ese momento solo había oído en historias oscuras. Durante un almuerzo, en tono bajo, casi en secreto, me habló de un lugar al que muchos no se atrevían a ir, la Deep Web. Es un lugar oscuro, Jack, donde todo está a la venta. Si sabes cómo buscar, puedes conseguir casi cualquier cosa, incluso dientes humanos, me dijo, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Nunca había oído hablar de la Deep Web en ese contexto. Sabía que existían mercados ilegales en Internet, pero no imaginaba que llegaran tan lejos. Pablo, con esa mezcla de nerviosismo y emoción, me explicó cómo funcionaba todo.
Los dentistas más avanzados, aquellos con los que competías en el mundo real, no solo aprendían de las prácticas de la universidad. Muchos habían recurrido a este mercado oculto para conseguir dientes humanos, a veces de clínicas locales, otras de personas que los extraían de cadáveres sin importar de dónde provenían. Son pocos los que se atreven a ir tan lejos, me dijo. Pero si realmente quieres ser el mejor, este es el camino. Una mezcla de curiosidad y ambición me invadió. ¿Era ético? No estaba seguro, pero la idea de avanzar, de conseguir material que me ayudara a mejorar mis habilidades, me cegó por completo. Me sentí atrapado entre mi moralidad y la presión por ser el mejor, por no quedarme atrás. No pasaron muchos días antes de que decidiera hacer la búsqueda por mí mismo. Con la información que me dio Pablo, me sumergí en la vastedad de la Deep Web. La primera vez que entré, me sentí como un espectador en una película de terror. Los sitios no eran lo que esperaba. No era como buscar algo en Google. Las páginas eran crípticas, con códigos y palabras incomprensibles. Sin embargo, había algo que se repetía. Las ofertas de material odontológico, dientes humanos, restos para prácticas. Una parte de mí dudaba, pero la otra estaba más decidida que nunca a seguir adelante. Un contacto me respondió en cuestión de horas. El mensaje era frío y directo. Lo que necesitas, lo tengo. Dime lo que quieres y haremos trato. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras leía sus palabras. La posibilidad de tener lo que necesitaba estaba a mi alcance. No busco cráneos ni partes de cuerpo, solo dientes humanos, respondí, intentando sonar calmado, aunque mi mente estaba a 1000 por hora. El intercambio fue rápido y acordamos el lugar y la hora para encontrarnos. El precio no era bajo, pero estaba dispuesto a pagar cualquier cosa por lo que consideraba que sería un avance crucial en mi carrera. El día del encuentro, me sentía como un extraño en mi propia piel. La calle en la que acordamos encontrarnos estaba vacía, como si el mundo hubiera decidido desaparecer. Allí, en una esquina, vi a un hombre vestido con ropa sencilla, sin nada que llamara la atención. Su rostro era impasible. En su mano llevaba una bolsa pequeña, sin etiquetas ni marcas. «Los dientes que pediste», dijo, entregándome el paquete sin pronunciar otra palabra. El contacto fue rápido, sin conversación innecesaria. Yo tomé la bolsa y, sin mirarlo más, me di la vuelta. Mi mente estaba dividida entre la gratificación por haber conseguido lo que necesitaba y el terror de saber que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Al regresar a casa esa noche, el peso de lo que había hecho me golpeó de lleno. Abrí la bolsa y vi los dientes, algunos en perfecto estado, otros con caries, algunos incluso amarillentos. ¿Qué tan reales eran estos dientes? ¿De quiénes pertenecían? Preguntas que no quería hacerme, pero que llegaron a mi mente de todos modos. Guardé los dientes en un frasco y, como pude, traté de deshacerme de la culpa. Pensé que, al final, era solo una transacción más, pero algo en mi interior me decía que no era tan sencillo. La primera vez que los utilicé para practicar, sentí una extraña mezcla de emociones. El acto de trabajar con piezas humanas me provocó una sensación indescriptible. Una mezcla de respeto por lo que representaban y un miedo profundo por cómo las había adquirido. Pero la oscuridad no tardó en alcanzarme. Al principio, me convencí de que había hecho lo correcto. Tras todo el esfuerzo por conseguir los dientes, la experiencia de trabajar con piezas humanas me permitió mejorar mi técnica. Los movimientos eran más seguros, más precisos. El dolor que había sentido al realizar las prácticas con dientes artificiales desapareció. Ahora estaba trabajando con algo real, algo tangible, algo que realmente representaba lo que encontraría en mi futura carrera como odontólogo. Pero a medida que los días pasaban, la sensación de logro se desvaneció, y lo que comenzó como un sentimiento de poder y control se transformó en algo mucho más oscuro. A cada práctica que realizaba, más pesado se volvía el peso sobre mi conciencia. Mientras tallaba, limaba y pulía esas piezas dentales, me invadía una sensación de repulsión que no podía quitarme. Aunque había hecho todo con la intención de mejorar como profesional, la realidad de que esos dientes habían pertenecido a alguien que había muerto, a alguien que probablemente había sido despojado de ellos sin su consentimiento, comenzó a acosarme.
El silencio en mi apartamento, cuando por fin caía la noche, me hacía pensar en la naturaleza de lo que había hecho. ¿Cómo podía justificarme? ¿Acaso estaba tan desesperado por avanzar que había ignorado la sombra que se cernía sobre mi conciencia? Cada vez que miraba esos dientes, la sensación de culpa me hundía más. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el miedo a lo que había desencadenado. El ciclo de la ansiedad se repetía todas las noches. Cerraba los ojos y, por un momento, pensaba que todo había sido solo un mal sueño, un acto impulsivo de juventud. Pero entonces, algo ocurría, algo que no podía ignorar, algo que no podía explicar. Una madrugada me desperté con el sonido de un fuerte golpe en la puerta. Al principio pensé que era mi imaginación. Estaba acostumbrado a oír los ruidos de la ciudad, pero esta vez fue diferente. Me levanté, no sin dificultad, y me dirigí a la puerta. Miré por la mirilla y no vi nada. Extrañado me quedé allí, observando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí ignorarlo, volví a la cama y traté de dormir. Pero el sonido del golpe resonó en mi mente durante horas. Al día siguiente, en clase, traté de concentrarme en las lecciones, pero mi mente estaba en otro lugar. En mi cabeza, el recuerdo de ese golpe seguía retumbando, y un sentimiento de paranoia comenzó a instalarse en mi vida diaria. Algo dentro de mí me decía que no podía dejar de mirar por encima del hombro, que algo venía detrás de mí, acechando. Aunque traté de racionalizarlo, esa sensación nunca se fue. A medida que pasaban las semanas, la presencia de esa inquietud creció. Recibí un correo electrónico, uno sin remitente, solo con un archivo adjunto. Al abrirlo, vi una imagen distorsionada de un cementerio. No había nada particularmente extraño en la imagen, pero en el fondo, casi como una sombra, se veía la silueta de una figura. La vista de ese lugar me pareció extrañamente familiar. De alguna manera, sentí que la imagen no era solo aleatoria. Sentí que algo estaba observándome. Comencé a recibir más mensajes, siempre de remitentes desconocidos. Algunos contenían imágenes de lugares que había visto en mi infancia, como si alguien estuviera espiando mi vida. Otros parecían ser solo fragmentos de conversaciones aleatorias, pero los mensajes seguían el mismo patrón. Fragmentos de lo que parecía ser una amenaza velada. Los textos se repetían, pero con ligeros cambios, como si alguien estuviera jugando conmigo. La tensión aumentó. Pensé que todo era producto de mi imaginación, pero una noche, cuando regresaba a casa, sentí que alguien me seguía. Era un sentimiento sutil al principio, como si alguien estuviera caminando a mi paso, pero cada vez que me giraba no había nadie. Sin embargo, el susurro, el murmullo de mis propios pensamientos, me decía que no podía dejar de mirar atrás. La ansiedad era insoportable. Una madrugada, después de semanas de angustia, el sonido volvió. Esta vez no solo era un golpe, era un susurro, una voz casi inaudible que provenía de la dirección de mi ventana. «Devuélvelos», decía la voz suavemente, pero con una fuerza que atravesaba todo mi ser. «Devuélvelos». De inmediato, encendí la luz. El sudor empapaba mi piel. Miré por la ventana, pero todo estaba en calma. Era como si el susurro viniera de adentro, de un lugar profundo en mi mente. Traté de calmarme, de decirme que era solo el estrés, que mis propios miedos me estaban jugando una mala pasada. Pero no pude dejar de pensar en lo que había hecho. Sabía que no podía deshacerlo, que había cruzado una línea de la que no había forma de regresar. Esa noche tomé una decisión que me había estado rondando la mente durante días. Si quería librarme de esta constante carga, debía deshacerme de todo. Me dirigí al parque cercano, donde solía ir de niño a jugar. Cavé un agujero profundo en la tierra, tan profundo como pude, y enterré los dientes. Quería que desaparecieran, que se perdieran para siempre. Mientras tapaba el agujero, sentí que una pesada carga se levantaba de mi pecho. Pero algo en el aire, algo extraño, me decía que no había terminado. Cuando regresé a mi departamento, algo no estaba bien. El miedo seguía ahí. No importaba cuántas veces me dijera que había hecho lo correcto. Algo me perseguía. Al día siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez era directo. «No puedes huir. Estás marcado». Era lo único que decía.
Entonces entendí, no podía escapar de lo que había hecho. La Deep Web, ese oscuro rincón de la red, nunca te deja ir. Los ecos de esa decisión me perseguirían para siempre. Los dientes, aunque enterrados, seguían vivos en algún lugar, tal vez en mi mente, tal vez en algo más. El terror no provenía solo de lo que había comprado o de cómo lo había conseguido. El verdadero terror era que había tocado algo que no debía tocar, algo de lo que nunca podría librarme. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.